Bueno, Víctor, pues como veis estamos ahora en el mirador del Valle de Bustarviejo y tiene unas vistas impresionantes. Qué bonito. Hoy con la niebla no se ve demasiado, pero bueno. Y sabes que se llama Bustarviejo porque... ¿De dónde viene? Zonas de pasto alto y viejo pues porque era la zona vieja. Ajá. Pero bueno, me gustaría también conocer un poquito ahora el alma de estos coches. Sí, ahora que me has culturizado tú a mí, te voy a culturizar yo a ti. Y vamos con los dos diésel que nos tocan de hoy. Además, el Renault Megane Coupé Cabrio, 1.5, 110 caballos. Y el tuyo, el X6 M50 diésel, de 381 caballos. Pues nada, 381 caballos nada menos. ¿Y cómo funciona esta máquina? Pues con mucho cuidado, como dice Cuico. No, 381 caballos y sobre todo 6 cilindros, Javier, y 3 turbos. O sea, estamos acostumbrados a que los coches lleven un turbo. De toda la vida, pues no lleva 2, sino 3 turbos. ¿Sabes? Y es curioso, ¿no? Es curioso, sobre todo para que la gente lo sepa. Esos 3 turbos, ¿por qué son? Hemos quitado aquí el motor, lo veis que es un motor, no se ve muy bien porque está muy tapado por el cableado, pero vamos, un motor en línea, longitudinal, ¿vale? Igual. A diferencia de este que sería transversal, ¿de acuerdo? Vale, motor longitudinal. De esos 3 turbos, lo importante son 2 turbitos pequeños, Javier, y luego un turbo grande. ¿Por qué se usan 2 turbos pequeños? Para cuando el coche está casi al ralentí, por así decirlo, a muy a bajas vueltas, es más fácil mover una caracola de un turbo pequeño. Recordamos que el turbo es un aparato que lo que hace es que mete aire a presión dentro del motor. Si lo que tenemos que mover es un turbito, cuanto más pequeño, mejor, se mueve de forma más fácil. Entonces ese turbo pequeño lo tenemos para cuando el coche va a salir a 1100, 1200 vueltas y que le ayude a salir mejor. Una vez que subimos el régimen de giro a unas 2700 aproximadamente, 2000 y pico revoluciones por minuto, nos entra otro turbo. Son 2 turbos pequeños y uno grande, pues nos entraría el turbo grande. De esa forma ya estamos sacando rendimiento al motor. Y cuando ya le pisamos del todo, nos entra el tercer turbo. Y ese tercer turbo, que es otro turbo pequeño, es lo que están haciendo es alimentar directamente al turbo grande. De esta forma, siempre un motor turbo ha tenido el inconveniente, entre comillas, que los motores turbo, pues, como lo mueven los gases del escape, pues a bajo régimen no tiraban hasta que enganchaba, de verdad. Entonces es una solución inteligente, pones un turbito más pequeño que con el simple soplido de los gases casi al ralentí ya está moviendo y sobrecargando el motor. Así que este 6 cilindros en línea, 380 caballos, y en el caso del Megane, ¿qué características tiene? En el caso del Megane, pues 1500 centímetros cúbicos, ya un solo turbo, típico de toda la vida, 110 caballitos y características principales, pues poquitas más. Un motor de inyección directa, motor con sus inyectores que ya lleva muchos años y tiempo desarrollado por Renault. Básicamente, pues nada, sobre todo si os fijáis, llama la atención, hasta tú me lo preguntabas, me decías, joder, Víctor, un motor 1500. Estamos tendiendo, las marcas tienden a lo que llaman el downsizing, que es bajar de tamaño los motores. Claro ejemplo lo tenemos también con el BMW, 381 caballos y fijaros que son 6 cilindros. Antes estaríamos acostumbrados a 8 cilindros. Bueno, Víctor, pues yo estoy encantado con este motor 6 cilindros, aunque sea diésel, pero tú estás, no sé, ¿qué te pasa? ¿Qué problema hay que no te acaba de convencer, aunque sea M? ¿Qué es lo que te pasa con el BMW este? Yo, entendedme todo, Javier y todo el mundo, es un M diésel. A ver, es como hacer una tortilla de patata con patatas fritas de bolsa. Es un poco... es la antítesis. El gasoil, el diésel es para transporte, para gente que viaje muchísimo. A ver, tener un coche de estas características con lo que cuesta la mitad de un piso y que suene a furgoneta, a fregoneta. A ver, no. Y esto es culpa, la culpa es nuestra, la culpa es de los clientes que se lo pedimos a las marcas. No hay que culpar a BMW, es el cliente el que lo demanda. Acordaros con lo de Porsche, como hablábamos antes. Porsche dijo en su momento, jamás tendré un Porsche diésel. Pues toma, cae en diésel porque la gente lo demanda. Ahora, digo yo, ¿qué sentido tiene? Es más lógico, en vez de comprarte un coche diésel, yo os recomiendo este mismo modelo en gasolina, dando 408 caballos, cuesta casi 10.000 euros menos. Ojo, ¿eh? El otro, que son 200 y pico caballos, el 35i, estamos hablando de casi 20.000 euros menos. Mi consejo, cómprate un gasolina y móntale un sistema de GLP, gases licuados del petróleo. Te cuesta unos 2.000 euros, no llegará a montar un sistema, un coche de este tipo, y tienes las bondades de la gasolina. Y luego, por ejemplo, mirad, esto es un pistón, cógeme este tú, un pistonazo. Este es un pistón de un motor de un coche de gasolina, ¿de acuerdo? Es un pistón de Mercedes en concreto. Y este es de un diésel. Bueno, fijaros, esta parte de abajo... Venga, coge tú este, sí. Bueno, primero cógelos tú y dime cuál pesa más. Mira, una mano inocente. Indudablemente el del diésel, bastante más. El diésel es un motor más duro, más tosco, más bruto. Fijaros la biela. Fijaros aquí, ¿ves? Esta es la biela. Mira esta qué finita es, de un motor de gasolina.
Esto es de un motor de gasolina de 800 NV, ojito. Y fijaros lo gordote que es. O sea, mucho más peso, averías más caras. Es decir, no os compréis un diésel, por Dios. Si es que no sé ya cómo decirlo. GLP y punto. Y de hecho, en Francia el GLP se lleva usando mucho, los gases licuados del petróleo. Así que nada, con esto y un bizcocho vamos a seguir probando un poquito aquí a nuestros amiguetes. ¿O tienes alguna pregunta más? Aunque sea diésel, estoy aquí. yo Aprovechate de... Aunque sea diésel, seguiré probándola. Ya sé que a ti te gusta, aunque sea diésel. Ya lo sé que a ti te gusta. Tiene muy buenos bajos. ¿Eh? Bueno, pues aquí es donde uno de verdad disfruta el coche, porque en parado hablando de las llantas, pues no se divierte uno. Desde luego es un coche que da mucha seguridad, es muy cómodo y desde luego cuando necesitas potencia se notan los 6 cilindros y los 381 caballos. Le pisas como un poquito ahora y enseguida responde. Para adelantamientos, desde luego es impresionante cómo enseguida tiene esa respuesta de 80 a 120. Mejor ir a 120 o al menos intentarlo porque de vez en cuando el cuerpo te pide ir un poquito más. En las curvas se le nota muy estable. Frenando la verdad es que los frenos tienen suficiente mordida. Hay que tener también en cuenta es que es un coche que mide lo suyo más de 5 metros y que pesa lo suyo, sobre todo más de 2 toneladas. Esto influye desde luego en el consumo y también en la frenada, aunque frenar hemos dicho que va bastante bien. El BMW lo que está claro es que es la versión M, es la versión deportiva, entonces que nadie espere el máximo confort. Es un coche deportivo que busca precisamente eso. Es cómodo, pero al ser deportivo pues tiene unas suspensiones más firmes, con unos neumáticos de bastante sección, muy anchos, que van leyendo muy bien la carretera. El coche ya de por sí es bastante deportivo, como decimos la versión M, pero además, como hemos comentado antes, dispone de este botón Sport. Dándole a este botón Sport, ¿qué haces? Endurecer todavía más las suspensiones, que vaya todavía más como una tabla, que se adhiera todavía más si cabe a la carretera. Y también actúa sobre las ruedas motrices, que son las 4, dependiendo de lo que le estés pidiendo en ese momento y de cómo estés trazando la curva, pues te ayuda con la electrónica a que el coche vaya en todo momento por la trayectoria escogida. ¿Y este botón Sport cómo se llama en BMW? Pues lo llaman, que les encanta a los alemanes poner nombres raros, Adaptive Drive. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué significa? Pues que cuando estás entrando en una curva, las ruedas de fuera, para que te ayuden a traccionar todavía más, acelerando, ayuda a tener más tracción a esas ruedas traseras y el coche entra todavía mejor en la trayectoria. Mientras que cuando estás ya metido en la curva, si por lo que sea tienes que frenar, pues lo que hace es que manda más fuerza a la rueda interior para que tenga más agarre y así compensar. El Adaptive Drive de BMW. Pues este coche, el X6, aunque viene de origen, casi es una evolución del X5, la verdad es que olvidaros de meterlo por campo. Si queréis campo, un X5. Si no, este coche va enfocado más a carretera. ¿Por qué? Porque lleva unas ruedas con una gran sección de neumático. Esto es imposible que traccione bien en un camino. Y además, el perfil de los neumáticos es tan bajo, 35, 30, lo hemos visto antes, que enseguida que te encuentres una piedra, pues vas a dar la llanta, o sea, las vas a estropear y no está diseñado para andar por campo. Bueno, pues el consumo, aunque la marca dice oficialmente un consumo medio de 7,7, la verdad es que yo creo que es muy optimista, porque nosotros que hemos hecho una conducción normal de ciudad y viniendo aquí a la sierra a probarlo, nos marca más de 10 litros y medio, parando un poquito, o sea que desde luego más de 7 litros y medio es. Lo que sí hay que dejar claro es que, hombre, tampoco está mal, porque es que es un 3000, son 6 cilindros en línea, con 381 caballos, entonces la potencia pues tiene su consumo. Entonces tenemos que dejar claro que de los diésel equivalentes de esta potencia es el que menos consume. Bueno, ¿y cómo es la caja de cambios? Pues la caja de cambios es la típica de los BMW automáticos, 8 velocidades con convertidor de par, que de forma automática pues es muy cómoda, te olvidas, pero que también se puede llevar de modo manual y sobre todo que lleva las levas en el volante
tú la vas manejando y aún así el coche te controla para que no se pase de vueltas. Si has acelerado demasiado, ella sola pasa a la siguiente marcha o a la siguiente marcha. Pero vamos a ver cómo va. Pues hombre, la verdad es que cambia con las levas muy rápido, responde enseguida, o sea, no notas enseguida el cambio de marchas y además suave y se nota la potencia enseguida, se notan los más de 300 caballos. Bueno, pues una valoración final, a mí desde luego me gusta, es un coche desde luego para amante de los diésel, y los diésel que quieran un cierto toque de deportividad o bastante deportividad, eso sí, a un precio que hay que pagarlo, pero tienes tus 381 caballos. Desde luego por este precio hay muchos que pensarán que es mejor un gasolina. Bueno, y recordar que es un coche estupendo, es un carrazo desde luego, pero que es un coche de 4 plazas, que mide más de 5 metros, que tiene y que pesa más de 2 toneladas, es decir, eso influye notablemente en los consumos y en la frenada. Y ahora nos vamos a un modelo completamente distinto, es el Passat CC, con todas las novedades técnicas, pero también con cierto toque deportivo. Lo primero que nos atrae cuando vamos a comprar un coche son sus curvas, su línea, su exterior. Luego nos planteamos si será cómodo, si iremos a gusto en él. Pero lo que no nos paramos a pensar es en los 1001 sistemas que cada vez llevan más coches y que están ahí para salvarnos la vida. Pues bien, hoy os explicamos cómo funcionan esos sistemas, pero lo haremos envueltos en elegancia y sofisticación, en el nuevo Volkswagen CC. El nuevo Passat CC ya no se llama Passat, sino solo CC, y para hacer un rápido repaso podemos decir que es un coupé para 4 ocupantes. Tiene 4 motores a elegir, 2 TSI de gasolina de 160 y 211 caballos y 2 diésel TDI de 140 y 177 caballos. Pero vayamos a lo que nos interesa, los sistemas que el CC incorpora para que tu vida sea mucho más sencilla y tu conducción más segura. Lo primero que tenemos es el sistema de luces adaptativo con control automático de luces largas. Este sistema le chirría a más de uno, pero es muy útil, aunque solo es apto para faros Bisenon. Está basado en las cámaras que incorpora el CC y analiza las fuentes de luz existentes para activar o desactivar las largas. Funciona a partir de 60 km por hora, pero como lo hace solo y lo hace muy bien, parece que no hace nada, pero sí. Otro sistema de vital importancia para nuestra seguridad es el detector de fatiga. El sistema analiza nuestro modo de conducción desde el principio y si ve que tenemos muestras de cansancio, emite una señal acústica y nos invita a tomarnos un cafelito. Si no paramos el coche en 15 minutos, la alarma se vuelve a activar, así hasta que te pares. Tú verás si te merece la pena. Otro medio para hacernos la vida más sencilla, sobre todo en autopista, es el asistente de cambio y el de mantenimiento de carril. La combinación de estos dos elementos aumenta el nivel de seguridad. El primero evita que te salgas del carril de forma involuntaria. Cuando lo detecta, el sistema te vuelve a meter en él. Mientras tanto, el detector de ángulo muerto te indica si viene un coche mediante una vibración en el volante y una luz en el retrovisor. Así que con los dos sistemas funcionando a la vez, el Volkswagen CC te permite viajar más tranquilo, pues él te avisa de todo lo que te venga por detrás, por si te da por salirte del carril alegremente. Y para los que ya van despistados del todo, el nuevo CC cuenta con el bien conocido sistema de pretensión de frenos. Este sistema funciona a través del radar y prepara los frenos para hacer una frenada de emergencia. Y ya el no va más de la tecnología que más de una vez os hemos enseñado aquí en Nubes. Es el asistente de parking, pero ahora en su versión 2.0, es decir, mucho mejor. No solo aparca en línea como antes, calculando por ti el hueco en el que puede entrar el coche, sino que ahora también aparca en batería. Cuando el coche encuentra el hueco, inicia la maniobra y limita la velocidad a 7 km por hora. Tú solo tienes que acelerar y frenar, que él ya te mete el coche en el hueco dejando una distancia de 25 centímetros entre los coches. ¿Qué cuánto es eso? No sé, pregúntaselo a Nacho Vidal. Todos estos sistemas y algunos más son los que deberíamos plantearnos a la hora de comprarnos un coche nuevo.
porque nos vamos a pasar dentro de él parte de nuestra vida, y cuanto más fácil y segura sea, mucho mejor, ¿no?